Continuamos con el curso de inteligencia artificial y estamos hablando de los sistemas multiagentes, en esta parte segunda. Los agentes operan en algún entorno que suele ser tanto computacional como físico, por ejemplo, un agente recomendador en la web o un robot que se desplaza en un hospital. El entorno puede ser abierto o cerrado y suele tener más de un agente. Si bien hay situaciones donde un agente puede operar solo, un creciente número de sistemas están siendo vistos en términos de sistemas multiagentes, compuestos por agentes autónomos que interactúan entre sí. Aplicaciones orientadas a los agentes se han utilizado en distintos dominios como sistemas de comercio electrónico, sistemas de gestión de procesos distribuidos, sistemas de control de tráfico, etc. En gran parte, esto se debe a que el paradigma de sistemas multiagentes ofrece un conjunto de conceptos y técnicas para modelar, diseñar e implementar sistemas distribuidos complejos. Por otra, se debe a que los sistemas de cómputos operan cada vez más en forma distribuida y en múltiples dispositivos además. La información también suele estar distribuida, siguiendo el paradigma de la ingeniería de software orientada a agentes. Estos sistemas pueden desarrollarse como organizaciones de agentes denominados sistemas multiagentes, donde cada agente tendrá su funcionalidad e interactúan con otros y con el entorno en el cual habitan. Es necesario entonces analizar propiedades del entorno para que los agentes puedan operar efectivamente e interactuar unos con otros convenientemente. Los entornos proveen una infraestructura computacional para que las interacciones se puedan realizar. Hay que considerar los protocolos de comunicación y de interacción que utilizarán los agentes. Los protocolos de comunicación permiten a los agentes intercambiar y entender mensajes. Actualmente, el lenguaje de comunicación entre agentes FIPA-ACL es considerado un estándar. Por otra parte, los protocolos de interacción permiten a los agentes tener conversaciones que serán intercambios de mensajes estructurados. Para dar un ejemplo concreto de estos conceptos, un protocolo de comunicación puede especificar que los siguientes tipos de mensajes pueden ser intercambiados entre dos agentes. Ejemplo, proponer un curso de acción, aceptar una acción, rechazarla, retractarla, una acción, estar en desacuerdo con esa acción y hacer una contrapuesta de acción. A partir de estos tipos de mensajes, la siguiente conversación puede darse entre los agentes AGES1 y AGES2 como una instancia de una interacción para la negociación de agentes. AG1 le propone a AG2 un curso de acción. AG2 evalúa la propuesta y responde a AG1 con envía una aceptación, o envía una contrapuesta, o envía un desacuerdo, o envía un rechazo. Características de los sistemas multiagentes. Algunas de las características más relevantes a considerar en los MAS son las siguientes. Los sistemas multiagentes proveen una infraestructura que especifica los protocolos de comunicación y de interacción entre agentes. Los entornos multiagentes suelen ser abiertos y suelen no tener un diseño centralizado. Contienen agentes autónomos y que pueden tener intereses propios o ser cooperativos. Pueden tener una meta común o metas independientes. Si un grupo de agentes comparte una meta global, suelen denominarse colaborativos, por ejemplo, un equipo de fútbol. En cambio, si tienen distintas metas, generalmente opuestas, suelen ser competitivos, por ejemplo, agentes de dos equipos de fútbol que se enfrentan. También pueden compartir conocimientos sobre el problema y las posibles soluciones. El conocimiento global que cada agente tiene puede incluir control global, consistencia global y metas globales. Para que un conjunto de agentes pueda desarrollar una actividad conjunta en un entorno compartido, debe existir algún tipo de coordinación, la cual puede ser muy compleja. En un grupo de agentes cooperativos puede utilizarse planificación de tareas y en un escenario competitivo pueden negociarse propuestas. Además de estas características, para que un agente o sociedad de agentes pueda tener una buena performance, es necesario analizar el entorno en que se encuentra. Un análisis detallado de las distintas propiedades del entorno a tener en cuenta. Hay una breve descripción y sería la siguiente. Accesibles o inaccesibles. En un entorno accesible, los sensores proporcionan toda la información relevante del entorno para el agente. Determinista, no determinista. En un entorno determinista, el estado siguiente puede obtenerse a partir del actual y las acciones del agente. Episódicos o no episódicos. En un entorno episódico, la experiencia del agente está dividida en episodios independientes. Estáticos o dinámicos. En un entorno dinámico puede sufrir cambios mientras el agente está razonando. Discretos o continuos. En un entorno discreto existe un número concreto de percepciones y acciones claramente definidas.
Hablemos de comunicación. Si dos agentes van a comunicarse sobre algún tema en particular, es necesario que ellos acuerden sobre la terminología de dicho dominio. La alternativa que se plantea es utilizar ontologías como una definición formal de un cuerpo de conocimiento, conformadas por especificaciones de un conjunto de términos con el fin de proveer una base común de entendimiento sobre un dominio en particular. Por otra parte, la comunicación es un tema de relevante importancia en ciencias de la computación y muchos formalismos se han desarrollado para representar las propiedades de comunicación en sistemas concurrentes, donde es necesario sincronizar distintos procesos, como son los agentes. En general, los agentes no pueden forzar a otros agentes a realizar acciones. Lo que ellos pueden realizar son acciones de comunicación, con la intención de influenciar a otros apropiadamente. Por ejemplo, si un agente le comunica a otro que es un día cálido en Buenos Aires, querrá influenciar las creencias del otro agente de modo que él incorpore ese conocimiento a su base. La teoría de actos, del habla, trata a la comunicación como acciones y que al igual que otras acciones depende de las intenciones de los agentes. El KQML es un lenguaje basado en mensajes para la comunicación de agentes. Un mensaje puede verse como un objeto donde cada mensaje tiene una performativa, que puede pensarse como la clave de un objeto, y un número de parámetros, pares, atributo, valor, que pueden verse como instancias de las variables. La aceptación de este lenguaje por parte de la comunidad de MAS fue importante. Sin embargo, tuvo algunos problemas que llevó al consorcio FIPA, al desarrollo de un lenguaje muy cercano. FIPA es la principal diferencia entre el lenguaje FIPA-ACL y KQML, que es el conjunto de performativas que proveen y que está provisto de una semántica formal. Un ejemplo de mensaje en este lenguaje es el siguiente. Para facilitar el rápido desarrollo de un sistema multiagente usando FIPA-ACL, se han generado varias plataformas que soportan este protocolo de comunicación. La más conocida y utilizada es JADE, Java, AGEN, Develop Environment. Esta plataforma provee paquetes y herramientas para que desarrolladores Java puedan crear sistemas de agentes en concordancia con FIPA. Coordinación. Para que los agentes que integran un MAS puedan realizar alguna actividad en un entorno compartido, es necesario algún tipo de coordinación de sus comportamientos y actividades. En agentes no antagonistas, la coordinación suele ser una cooperación que hace necesaria una planificación distribuida o centralizada, mientras que entre agentes competitivos o que tienen intereses individuales suele existir una negociación. La negociación también tiene lugar en agentes colaborativos que tienen que intercambiar recursos para lograr sus objetivos. De las distintas formas de interacción se analizará a continuación la negociación, ya que ha ganado gran interés en este último tiempo por ser un aspecto fundamental en distintos sistemas multiagentes. Hablemos de ella, de la negociación. En Jennings, en el 2001, se describe a la negociación como una forma de interacción en la que dos o más agentes que tienen diferentes intereses intentan encontrar un compromiso o consenso sobre algún asunto. Los autores consideran que la investigación en el área debe tratar con los autores y que consideran que son los siguientes temas fundamentales. El objeto de negociación, que es asunto por el cual se negocia, por ejemplo, el precio de un producto, la fecha o el lugar de una reunión. El protocolo de negociación, que está conformado por las reglas que gobiernan la interacción, por ejemplo, subastas holandesas, inglesas. Y los modelos de toma de decisiones, que describen el comportamiento de los participantes. También afirman que la negociación puede ser vista como una búsqueda distribuida sobre un espacio de potenciales acuerdos entre las partes. La dimensión y la topología de este espacio son determinadas por la estructura del objeto de negociación y del protocolo utilizado. La negociación automática tiene impacto directo en distintas aplicaciones, entre las que se destaca el comercio electrónico. Desde subastas, donde se negocian asuntos simples, por ejemplo, el precio de un producto, hasta negociaciones más complejas, donde se discuten varios asuntos, por ejemplo, garantía, forma de pago, tiempos, etc. Otra aplicación relevante de la negociación es en problemas de planificación, donde se deben asignar tareas y los recursos. Un ejemplo de sistemas que negocia es Cognitor. Es un sistema que reclamamos que automatiza las negociaciones con clientes disconformes que realizan quejas a una empresa. En la literatura que trata la negociación, la noción de recursos es muy general.
Los recursos pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, un cuadro valioso, el derecho de explorar un área en busca de un mineral, una cantidad de ciclos del procesador de una PC, el tiempo de entrega de una mercadería, el conocimiento para llevar adelante una tarea, etc. Una característica a tener en cuenta respecto a los recursos es que estos suelen ser escasos y demandados por uno o más agentes. Los principales enfoques de negociación automatizada en los sistemas multiagente pueden agruparse en las siguientes clases principales, según su enfoque: basados en teoría de juegos, basados en heurísticas y basados en argumentación. A continuación se describen sus características fundamentales. En cuanto a la negociación basada en teoría de juegos. La teoría de juegos es una rama de la economía que estudia las estrategias e interacciones entre agentes que intentan maximizar su propia utilidad en la base a los movimientos que pueden realizar y la utilidad que reciben luego de que se realizan los movimientos. En teoría de juegos se intenta determinar la estrategia óptima analizando la interacción de un juego con participantes idénticos. Dado un escenario de negociación particular que involucre a agentes de negociación, las técnicas de teoría de juegos pueden ser aplicadas para resolver dos problemas claves. El diseño de un protocolo apropiado que gobernará las interacciones entre los agentes participales y el diseño de las estrategias, modelo de decisión del agente, que utilizarán los agentes durante el proceso de negociación, y se tienen dos ventajas al aplicar este enfoque. Por un lado, las estrategias que dan mejores resultados en la teoría tienden a ser computacionalmente intratables y por lo tanto no pueden aplicarse al desarrollo de agentes concretos. Y por otra parte, la teoría considera que el espacio de resultados es completamente conocido, lo que suele no ocurrir en escenarios realistas, ya que mucha información se puede obtener durante el proceso de negociación. Ejemplos de este enfoque se puede ver en Rorschach en 1994. En cuanto a la negociación basada en heurísticas. Esto, con el objetivo de atacar las limitaciones computacionales, han emergido los enfoques de negociación basados en heurísticas. Las heurísticas son reglas generales que producen buenos resultados en contextos donde las suposiciones son relajadas. En este tipo de enfoque, las estrategias están determinadas por heurísticas que permiten realizar una búsqueda no exhaustiva en el espacio de negociación. Mientras los métodos heurísticos pueden superar algunas de las deficiencias de los enfoques basados en teoría de juegos, sufren de algunas desventajas. La primera es que las soluciones son subóptimas y la segunda es que los modelos necesitan una evaluación empírica. Y de la negociación basada en argumentación, o ABN, podemos decir que si bien los enfoques anteriores son adecuados para resolver un gran rango de problemas, en estos modelos de negociación los agentes solo pueden intercambiar potencialmente acuerdos, propuestas, y no pueden intercambiar otra información adicional. Esto puede ser problemático cuando el agente tiene información parcial del entorno o sus decisiones dependen de las decisiones de otros agentes. Además, otra limitación que presentan los enfoques anteriores es que las utilidades o preferencias de los agentes se suponen completamente caracterizadas ante la interacción y no cambian durante la negociación. Situaciones más complejas donde la información es incompleta no responden a esta caracterización. Los enfoques basados en argumentación permiten superar estas deficiencias. En el contexto de la negociación basada en argumentación, un argumento es una pieza de información que permite a un agente justificar su postura de negociación o influenciar la postura de otro agente. Los argumentos permiten que las propuestas, además de ser simplemente aceptadas o rechazadas, también pueden ser criticadas. De esta manera la negociación puede ser más eficiente, ya que la contraparte puede tener una mejor posición para realizar una oferta diferente. Si bien no existe un consenso sobre los elementos que caracteriza a un framework de negociación basado en argumentación, se menciona que deben considerarse algunos aspectos externos e internos de los agentes. Entre los elementos externos a los agentes se destacan los siguientes. 1. El lenguaje de comunicación, que permite expresar propuestas, críticas, creencias, preferencias, objetivos. 2. El lenguaje de dominio, que permite expresar información del dominio relevante, el color, la garantía, la forma de pago, etc. 3. El protocolo de negociación compuesto por las reglas que regulan la comunicación. Y 4. Las bases de información, repositorio donde se mantiene información importante para la negociación, historial del diálogo, reputación de los participantes, etc. Por otro lado, los elementos internos a los agentes corresponden a las funcionalidades que deben realizar los agentes basados en argumentación a través de una arquitectura adecuada.
Las funcionalidades que estos autores citan son interpretar las locuciones entrantes, evaluar los argumentos, actualizar el estado mental, generar argumentos candidatos, seleccionar argumentos candidatos y generar la locución de salida. Hablemos de un escenario de negociación cooperativa. Un escenario típico de negociación involucra dos agentes cooperativos que poseen recursos y tienen la necesidad de realizar un intercambio para alcanzar sus objetivos. Además, los agentes pueden tener creencias incompletas o erróneas sobre el oponente. Para acordar cuáles recursos tocar, establecen una comunicación en donde se ofrecen propuestas de posibles o intercambios y se responden críticas y contrapropuestas. El rumbo de la comunicación va cambiando en la medida de que los agentes revelan los recursos que poseen y las características de estos. Un modelo de negociación automática basada en argumentación para agentes intencionales que quieren negociar en este tipo de escenarios se presenta a continuación y que vamos a mostrar un ejemplo de diálogo entre dos agentes que negocian siguiendo una variante de un ejemplo de la literatura. Ejemplo. Sean dos agentes benevolentes, AG1 y AG2, los cuales los ilustramos. Y el agente AG1 tiene como objetivo colgar un cuadro y tiene como recursos un tornillo, un destornillador y un martillo. Él tiene el conocimiento de cómo colgar el cuadro con un clavo y un martillo y además conoce cómo colgar un espejo con un tornillo y destornillador. Por su parte, el agente AG2 tiene como objetivo colgar un espejo. Tiene un clavo y el conocimiento de cómo colgar un espejo con un clavo y un martillo. Ninguno de los dos agentes puede lograr su objetivo con sus propios recursos y conocimiento. Necesitan intercambiar elementos o conocimiento para lograrlo. Utilizando agentes intencionales que siguen un modelo de negociación que utiliza revisión de creencias, se puede obtener en este diálogo entre los agentes a través del cual alcanzan a negociar un intercambio de recursos. Las reglas R1, epsilon, R2 tiende a 0 y representan de cómo con ciertos recursos, por ejemplo R1 y R2, se puede lograr el objetivo. AG1 dice: te propongo que me proveas de clavo, porque, y F, el uso, el martillo, el clavo, martillo, para colgar el cuadro, entonces puedo lograr colgar el cuadro a cambio de tornillo. AG2, te propongo que me proveas para colgar el espejo, porque si el uso, entonces puedo lograr colgar el espejo a cambio de clavo. El AG1, te propongo que me proveas de clavo, porque si uso el martillo con el clavo, luego puedo colgar el cuadro. Entonces puedo lograr colgar el cuadro a cambio de tornillo, destornillador y tornillo. Destornillador sería igual a colgar el espejo. Y el AG2 le dice: acepto, te doy un clavo y me das tornillo, destornillador, tornillo para colgar el espejo. Encontrar distintos modelos de negociación colaborativa o competitiva que tengan un sustento teórico pero puedan llevarse a un modelo computacional eficiente para ser aplicados en sistemas multiagentes es un campo abierto de investigación.